Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a su canal Apología Adventista, donde se hacen estudios sólidos y profundos de la palabra de Dios. Mandamos un cordial saludo a todos nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan a través de este canal para estudiar la palabra de Dios. Así que, hermanos, sean bienvenidos, pónganse cómodos, abran sus Biblias porque vamos a profundizar en ella. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Vamos a orar, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre eterno, porque nos permites este hermoso privilegio de poder predicar tu palabra. Edifícanos, Señor, a través de ella. Danos el Consolador, ese Espíritu de verdad, para que nos guíe a toda verdad. Ayúdanos, Señor, a discernir tu palabra, a poder explicarla y a poder entenderla. Bendice a tus hijos que van a escuchar este mensaje a través de algún celular, de una computadora o de alguna tablet. Bendíceles, Señor, que este mensaje sea de conocimiento espiritual para ellos y para todos nosotros. Gracias, Señor, porque nos das este privilegio. Te lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, queremos hacer un análisis profundo sobre una de las fiestas solemnes que celebraba Israel en el desierto, y que esta fiesta es un tipo y un símbolo de lo que la Biblia le llama las primicias, Cristo y las primicias. Y vamos a ver cómo esta fiesta culmina y termina con el libro de Apocalipsis. O sea, la fiesta era una fiesta, pero que simbolizaba algo en el plan de salvación. Hablamos de la fiesta de las primicias. Y vamos a ver, hermanos, que esta fiesta es una tipología. La fiesta representaba algo en el plan de salvación. Y vamos a ver, hermanos, en este estudio, qué son las primicias, quiénes son las primicias y dónde están en este momento esas primicias. Para ello, hermanos, vamos a usar como base Levítico capítulo 23, versículo 10 al 11. Dice aquí, de paso, Levítico 23 habla de las fiestas solemnes o santas convocaciones que Dios dio a Israel. Las fiestas simbolizaban y representaban algo en el plan de salvación. Pablo dice en Colosenses 2:17 que eran sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Dice Levítico 23, versículo 10 al 11, dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, o sea, el trigo, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Noten que eran los primeros frutos o las primicias de esta siega, o sea, de la mies del trigo. Y dice, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seas aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Ahora, ¿cuándo se celebraba esta fiesta? Según la Biblia, esta fiesta de las primicias se celebraba el primer día de la semana que le seguía a la fiesta de los panes sin levadura. Estos primeros frutos de primicias vamos a ver en este estudio, porque en esta fiesta se presentaban los primeros frutos de la siega. Vamos a ver en este estudio que estas primeras primicias o estos primeros frutos eran una representación compacta de la resurrección de Cristo como primicia de la resurrección. Pero hay más. Vamos a ver en este estudio que Cristo es la primicia, pero vamos a ver de que a través de Cristo hay otras primicias. Y quiero que no vayan a perder el hilo. En esta fiesta de las primicias se presentaban los primeros frutos de la siega. Por eso es que se llamaba primicia, fiesta de las primicias. Se presentaban los primeros frutos de la siega, o sea que de la primera cosecha que era del trigo. Esto se cumple con Cristo por ser la primicia. Dice el apóstol Pablo
en 1 Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. O sea que la fiesta de las primicias representa la muerte y resurrección de Cristo, o mejor dicho, la fiesta de las primicias representa la resurrección de Cristo, según Pablo. Y dice lo siguiente, en Apocalipsis 1:5, a Cristo se le llama primicias. Dice lo siguiente, y de Jesucristo el testigo fiel, primogénito de los muertos. Noten, primogénito. En el griego, la palabra primogénito, protócocos, puede simbolizar o puede representar el primer nacido o el que lleva la preeminencia. Aquí dice que Cristo es el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahora, ¿cómo es eso que Cristo es el primero de los muertos o el primogénito de los muertos? ¿Cómo es eso que Cristo es el primero que resucitó? Si en el Antiguo Testamento encontramos varias personas que fueron resucitadas. Por ejemplo, Elías resucitó a un niño. Eliseo también, a través del poder de Dios, resucitó a unos huesos. Ahora, vemos que antes de la muerte de Cristo y la resurrección, ya habían habido también resurrecciones. Entonces, ¿en qué sentido y en qué contexto se dice que Cristo entonces es el primogénito de los muertos? Sencillo, los que resucitaron antes de Cristo lo hicieron en virtud a esta promesa de la resurrección de Cristo. O sea, sin la resurrección de Cristo, las demás resurrecciones que existieron antes de la resurrección de Cristo no tienen significado ni ninguna virtud, a menos que sea por la resurrección de Cristo. Me doy a explicar. En ese contexto, Cristo es el primogénito de los muertos y el primogénito de los que resucitaron, porque para que Cristo haya resucitado tuvo que haber muerto. Y dice, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Cristo es la primicia. En Cristo se cumple la fiesta de las primicias. Es interesante. O sea, estamos analizando que la fiesta de las primicias, que era la tercera fiesta que celebraba Israel, se cumple exactamente con la resurrección de Cristo, porque Pablo es enfático, dice, Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron es hecho. La resurrección de Cristo es la garantía y la validez en que se encuentran todas las demás resurrecciones, tanto del Antiguo Testamento como la del Nuevo Testamento. Todas las resurrecciones están validadas a través de la resurrección de Cristo. Por eso es que Cristo es el primogénito de los muertos y las primicias de los que durmieron. ¿Están conmigo, hermano? Pero aquí hay otra información, hermanos. Quiero que agarren esta información. Aparte de Cristo, hay primicias, porque Cristo es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Recuerden de que la fiesta de las primicias dice que el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová y se presentaban los primeros frutos de la siega, o sea, de la mies del trigo. Si Cristo es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, como lo presentan los Salmos y el libro de Hebreos, ¿en qué sentido Cristo presenta los primeros frutos de la cosecha? Porque la fiesta es un tipo y un símbolo de algo, de algún evento en que Cristo resucita y presenta como sacerdote delante del Padre primicia, o sea, los primeros frutos de la primer cosecha, de la primer siega. Es interesante que el mismo apóstol Pablo dice de estas primicias, aparte de Cristo, recuerden, 1 Corintios 15:23 dice el apóstol Pablo, pero cada uno a su debido orden. Cristo, noten, Cristo es la primicia, el primogénito de los muertos.
Pero ahora dice Pablo, Cristo, coma, las primicias, o sea que está hablando de alguien más aparte de Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. O sea que estas primicias que son después de Cristo son un tipo también de los que son de Cristo en su venida. O sea que cuando Cristo venga en su venida van a haber otras resurrecciones. Pero aquí es interesante que Pablo dice que Cristo, las primicias, ¿quiénes son estas primicias aparte de Cristo? Porque ya vimos de que Pablo dice que Cristo es el primogénito, las primicias de los que durmieron. Pero ahora Pablo dice, Cristo, las primicias, o sea que está hablando de otro grupo porque hay una coma. ¿Quiénes son estas primicias? Aquí va algo interesante, hermano. Recuerden de que el sacerdote presentaba los primeros frutos de la siega y mecía la gavilla delante de Jehová. El sacerdote mecía la gavilla delante de Jehová. Si Cristo es el sacerdote, ¿en qué sentido Cristo presenta los primeros frutos de la siega? ¿Y en qué sentido Cristo mece la gavilla delante de Jehová? Sencillo. Quiero que se concentren, hermanos, porque lo que viene es interesante. Cristo, cuando resucitó, vamos a ver que la Biblia enseña que también con él resucitaron otros santos que habían muerto. Y que esos santos que resucitaron con Cristo, o después de que Cristo murió y resucitó, estos santos son los primeros frutos de la gran cosecha, que al final de la historia Pablo le llama la resurrección primera de los justos. ¿A dónde dice eso? Que cuando Cristo murió, hubieron justos que también resucitaron con él. Solamente hay un evangelio que dice eso. Mateo capítulo 27, versículos 51 al 53. Noten lo que dice Mateo. Está hablando en el contexto cuando Cristo estaba crucificado. Y dice, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Es lo mismo que pasará en la séptima plaga. Es interesante. Y dice lo siguiente, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, o sea que resucitaron. Cuando Cristo estaba crucificado en la cruz del Calvario, en el madero, hubo un gran temblor, las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. ¿Para qué se abrieron? Y muchos cuerpos de santos que habían dormido, o sea, murieron, se levantaron, o sea que resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, o sea que Cristo primero resucitó y después estas almas, o sea, estos santos se levantaron. O sea, aunque el texto dice que cuando Cristo murió en el momento de la crucifixión, los sepulcros se abrieron, pero estos santos vinieron a resucitar o a salir de la tumba después de que Cristo había resucitado. Me doy a explicar, hermano. Bueno, el texto lo dice claramente. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, o sea, de Cristo, vinieron. Noten para qué se levantaron. Vinieron a la santa ciudad, o sea que fueron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Estas primicias son los primeros frutos de una gran cosecha. Estos santos que se levantaron con Cristo son los primeros frutos que Cristo presenta delante del Padre. Es la gavilla mecida. Se presentan delante del Padre como triunfo, como trofeos de que Cristo venció la muerte. Noten qué interesante cómo la fiesta de las primicias se sigue cumpliendo con estos justos que resucitaron después de que Cristo resucitó. La pregunta es, ¿qué pasó con estos mártires después de que resucitaron? ¿Será que volvieron a morir? La Biblia tiene las respuestas. La pregunta es, ¿qué pasó con estos santos? ¿Quiénes eran estos santos que también resucitaron después de que Cristo resucitó? Es interesante que hay una cita que está en el libro
Historia de la Redención, página 241, párrafo 2, dice, noten hermanos, qué interesante esta cita, como dice, cuando Cristo prendía de la cruz, exclamó, consumado es, o sea, hecho está. Las rocas se partieron y la tierra tembló. Algunas tumbas se abrieron, o sea, no fueron todas, a levantarse como triunfadores sobre la muerte y el sepulcro, mientras la tierra se sacudía y la gloria del cielo resplandecía en torno del lugar sagrado. Muchos de los justos muertos, obedientes a su llamamiento, noten quiénes fueron estos que resucitaron, muchos de los justos muertos, obedientes a su llamamiento, salieron como testigos de que había resucitado. O sea que al ir a la ciudad, a Jerusalén, fue para testificar del triunfo de Cristo sobre la cruz y sobre la muerte. Salieron glorificados de la tumba. Y noten cómo dice, esos santos favorecidos y resucitados surgieron glorificados de la tumba. Y noten quiénes eran. Eran escogidos y santos de todas las edades, desde la creación, o sea que fueron santos escogidos, o sea, justos, desde la creación hasta los días de Cristo. ¿Hasta dónde? Hasta los días de Cristo. De manera que mientras los dirigentes judíos trataban de ocultar el hecho de que Jesús había resucitado, Dios decidió hacer salir a un grupo de personas de su tumba para que dieran testimonio de que Jesús había resucitado y para que declararan su gloria. Noten para qué resucitaron, porque los judíos querían ocultar de que Cristo había resucitado, pero la muerte, y ni los judíos ni los romanos pudieron retener a nuestro Señor en la tumba. Cristo resucitó, y como testimonio estos santos selectos de todas las edades resucitaron después que Cristo resucitó y fueron a testificar a Jerusalén de que Jesús había resucitado. Me imagino a la gente cómo se debe haber quedado atónita ver que muertos, difuntos, ahora habían resucitado y estaban testificando de la gloria del Hijo de Dios que había vencido la muerte. Noten por qué Apocalipsis le llama que Cristo es el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, porque el que había resucitado era el Rey de Reyes y Señor de Señores, y estos justos resucitados que habían muerto fueron a testificar este grande evento, la resurrección de Cristo. Interesante, hermano. Ahora, aquí les voy a dar otra información, algo interesante, hermano. Se deduce de que en estos justos que resucitaron después de que Cristo resucitó, se deduce de que allí se levantó Juan el Bautista. Recuerden de que Juan el Bautista había sido ya decapitado. Aún Cristo no había muerto en la cruz del Calvario. Si estos santos resucitaron después de que Cristo resucitó, se deduce que entre ellos iba Juan el Bautista en esta resurrección de justos. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Hay un indicio. No lo estamos asegurando, pero tiene sentido lo que voy a decir, hermano. Hay un indicio que está en Mateo capítulo 14, versículo 1 al 2. Y dice lo siguiente, estas palabras las dice Herodes. O sea que de alguna manera se sabía de que iban a haber justos que iban a resucitar, entre ellos Juan el Bautista. Y Herodes sabía esto, y noten qué es lo que dice Herodes. Mateo capítulo 14, versículo 1 al 2 dice: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos. O sea que Herodes temía que Juan resucitara, y le aplica esto a Cristo: ha resucitado de los muertos.
y por eso actúan en él estos poderes. O sea que de alguna manera se tenía la noción de que Juan el Bautista había resucitado. Por eso es que se deduce que en esta resurrección de justos que resucitaron después de la resurrección de Cristo, allí iba también Juan el Bautista. Se deduce, no estoy asegurándolo, pero tiene sentido lo que digo, basándolo en este texto, porque estaba la noción ya entre Herodes y muchos judíos de que Juan el Bautista había resucitado de los muertos. Ahora, es interesante, hermano, lo que viene a continuación. Dijimos una pregunta: ¿qué pasó con estos justos? ¿Será que volvieron a morir? ¿O para dónde se fueron? ¿Dónde están estos santos? ¿Dónde están estos justos selectos? Que entre ellos es posible que iba Juan el Bautista. ¿Qué pasó con ellos? ¿Están en los sepulcros? ¿Volvieron a morir? Para resucitar en la resurrección total que dice Pablo que son los muertos en Cristo, resucitarán primero. ¿O será que estos justos se fueron con Cristo para el cielo cuando Cristo ascendió? Es evidente que la Biblia tiene la respuesta. Estos santos justos subieron con Cristo al momento de su ascensión. Eran los que iban escoltando a Cristo junto con los ángeles para entrar en los portales celestiales y entronizar en el santuario celestial. ¿Dónde dice eso? Hay una referencia en el libro de Efesios que está en el capítulo 4, versículo 8. Dice el apóstol Pablo: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Noten, esto es una referencia cuando Cristo subió a lo alto. Es el momento que Cristo resucita y asciende al cielo. Dice que subió a la altura y llevó cautiva a la cautividad. Y cuando subió, dio dones a los hombres. Es una referencia que después que vino, o mejor dicho, en el día del Pentecostés, porque Cristo ascendió, porque según Hechos 1:3, Cristo estuvo con los discípulos 40 días y después de los 40 días ascendió al cielo. Cuando asciende al cielo, se inviste a Cristo como sumo sacerdote, y respuesta o anuncio de lo que estaba pasando en el cielo, de que el Padre estaba invistiendo a Cristo con la dignidad de sumo sacerdote para iniciar su obra ministerial en el santuario celestial. El anuncio terrenal fue de que descendieron dones, lenguas de fuego sobre los apóstoles en el día del Pentecostés. O sea que Pablo está haciendo una hilación de eventos. Después de que Cristo resucita, lleva cautiva a la cautividad, o sea, sube. ¿Quiénes son estos cautivos o llevar cautiva a la cautividad? Y dice, y después dio dones a los hombres. Es una referencia a lo que pasó en el día del Pentecostés, donde a los discípulos se le dieron dones, y uno de ellos era el don de lenguas. Hubieron otros dones que menciona el libro de Hechos. Es interesante cómo lo traduce la Biblia a Jerusalén. Noten cómo dice Efesios 4:8. Por eso dice, subiendo a la altura, llevó cautivos. ¿El que llevó? Cautivos. Está hablando de personas que estaban cautivas. ¿A dónde? Es evidente que en la muerte resucitaron con Cristo y Dios los levanta al cielo. Llevó cautivos a la cautividad y dio dones a los hombres. Me gusta cómo la Biblia Jerusalén traduce este texto. Llevó cautivos. Es una referencia que es a los que Cristo llevó al cielo, a estos justos que resucitaron junto con él. Pablo está citando una referencia que viene en el Salmo 68, versículo 18. De acá toma Pablo prestada esta referencia. Noten lo que dice Salmo 68, versículo 18, dice: subiste a lo alto y cautivaste a la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jah. Jah es el nombre abreviado de Dios, y de paso, Jah, y después se dice Dios. Ahora, es interesante, hermanos, que hay más información sobre eso.
Recuerden, hermanos, que todos los libros de la Biblia terminan y se encuentran con Apocalipsis. En Apocalipsis 4 y 5 se presenta este panorama profético. En el capítulo 4 de Apocalipsis y en el capítulo 5 de Apocalipsis encontramos la inauguración del trono celestial. No una sala de juicio, porque nadie se juzga, sino que es una inauguración del trono. Pero es interesante que en el capítulo 4 de Apocalipsis se ve un silencio en el cielo, porque Juan llora y no hay nadie que pueda abrir el libro ni desatar sus sellos. En el capítulo 4 no hay ningún coro celestial, solamente se ve a los 24 ancianos y a los 4 seres vivientes. De paso, los 24 ancianos representan los representantes de los mundos no caídos, que son ángeles fuertes. Así lo divisó Elena de White. Pero es interesante que también se menciona que los 4 seres vivientes no están cantando en el capítulo 4. O sea que hay un silencio en el capítulo 4. Solamente se ve al Padre, se ve a los 24 ancianos, se ve a los 4 seres vivientes, que los 4 seres vivientes son los 4 querubines como representantes de la creación de Dios. Pero no se ve al Cordero ni a los ángeles. Mientras que en Apocalipsis 5 ahora se ve a los ángeles y al Cordero inmolado. O sea que de alguna manera Cristo es entronizado en esta adoración celestial para inaugurar el trono. La pregunta es, ¿por qué en Apocalipsis 4 no se ve a los ángeles cantando? Hay un silencio y no se ve al Cordero. El Cordero lo vemos en el capítulo 5 y ahora sí hay alabanza tanto de los ángeles como de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Es evidente que en el capítulo 4 aún Cristo no ha entronizado en el santuario. Es el contexto en donde los ángeles vienen escoltando a Cristo porque lo han venido a traer a la tierra para entronizarlo al santuario celestial, al cielo. Esto lo vemos en Lucas capítulo 1, versículo 11. Quienes vinieron a escoltar a Cristo y a traerlo para ascender con él al cielo fueron varones, que son los ángeles. Noten cómo dice Hechos capítulo 1 y el versículo 9. Hechos 1:9 dice: y habiendo dicho estas cosas, esto fue después de haber estado con los discípulos 40 días, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Esta nube, hermanos, son ángeles. Siempre que se habla de nubes en relación a algún evento de Cristo, es porque al momento se ven ángeles. La nube aquí son ángeles. Lo ocultó una nube. Es evidente que ángeles celestiales habían bajado a escoltar a Cristo para llevarlo al trono celestial. Por eso es que en el capítulo 4 de Apocalipsis no se ven a los ángeles ni al Cordero, porque están escoltando a Cristo, porque Cristo es el Cordero. Y dice, lo ocultó una nube, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales dijeron: Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Estos son ángeles que están hablando. Noten que después de que se habla de la nube, ahora se habla de ángeles, varones de Galileo. ¿Qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ángeles habían venido a escoltar a Cristo para entronizarlo al santuario celestial, después de que el Padre lo invistiera como sumo sacerdote. Y en el capítulo 5 de Apocalipsis, ahora se ve a Cristo, el Cordero inmolado, se presenta delante del Padre. Y ahora cuando se presenta delante del Padre, los seres celestiales, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes y los ángeles cantan a una voz un coro: digno eres de abrir el libro y desatar los sellos, porque fuiste inmolado. La pregunta es,
donde encontramos a los justos que resucitaron con Cristo en este evento. Es evidente que iban también escoltando a Cristo. Hay una referencia que está en el libro de Sabato a la Gente, página 772, párrafo 3, dice: Elena de White captó este evento de que estos justos, que son las primicias que Cristo presentó delante del Padre como primeros frutos de la siega, ascendieron con Cristo al cielo, y Cristo los presenta delante del Padre como primicias, como los primeros frutos de la gran cosecha, que al final van a resucitar todos los justos cuando venga por segunda vez nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo dice Elena de White, de Sabato a la Gente, página 772, párrafo 3, dice: todo el cielo estaba esperando para dar la bienvenida al Salvador. Esto es cuando los ángeles están entronizando a Cristo en las mansiones celestiales. Apocalipsis 4:5, no se olviden de eso. Todo el cielo estaba esperando para dar la bienvenida al Salvador a los atrios celestiales. Mientras ascendía, noten que Elena de White está comentando Hechos, capítulo 1, versículos 9 al 11. Mientras ascendía, iban adelante, y la multitud de cautivos libertados en ocasión de su resurrección le seguía. O sea, iban ¿qué? Tras de Cristo. O sea que Cristo iba en medio, los ángeles iban adelante escoltando a Cristo, y los justos iban atrás, o sea, siguiendo a Cristo. O sea que lo que está diciendo aquí Elena de White es de que los ángeles celestiales iban escoltando a Cristo para entronizarlo al santuario celestial. Y estos cautivos que resucitaron después de que Cristo resucitó van siguiéndole, o sea que Cristo va en medio. Y noten cómo dice: y la multitud de cautivos libertados en ocasión de su resurrección le seguía. La hueste celestial, con aclamaciones de alabanza y canto celestial, acompañaban al gozoso séquito. Es evidente, hermanos, de que estos justos, que son las primicias después de Cristo, ascendieron con Cristo al cielo como trofeos, como los primeros frutos de la siega, de la mies. Aquí vemos el cumplimiento exacto de la fiesta de las primicias. Noten cómo dice Elena de White en esta cita: Espíritu de Profecía, tomo 3, página 223, extraído del Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1084, dice: los cautivos que salieron de las tumbas cuando Jesús resucitó fueron sus trofeos como príncipe vencedor. Así confirmó su victoria sobre la muerte y el sepulcro. Así dio una garantía y las arras de la resurrección de todos los justos muertos cuando Cristo venga por segunda vez. Los que fueron llamados de sus tumbas llegaron a la ciudad y aparecieron a muchos como resucitados, testificando que ciertamente Jesús había resucitado de los muertos y que ellos habían resucitado con él. O sea, hablaron, predicaron, testificaron en Jerusalén, en la ciudad. Y noten cómo dice: los sacerdotes y gobernantes supieron muy bien que algunas personas muertas habían resucitado con la resurrección de Jesús. Les fueron presentados informes auténticos por diferentes personas que habían visto a los resucitados y habían conversado con ellos. Tremendo. Y que Jesús, el príncipe de la vida, a quien habían muerto los sacerdotes y gobernantes, había resucitado de entre los muertos. Poderosa cita, hermano. Aquí vemos el cumplimiento exacto de la fiesta de las primicias. Cristo presentó los primeros frutos de esa gran cosecha, que al final todos los justos en Cristo que han muerto van a resucitar. Pablo dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Y esto es una arra, y los que resucitaron con Cristo solamente son una arra de este maravilloso evento, hermanos. Qué precioso promesa para los hijos de Dios. Qué precioso evento que nos presenta en todo su esplendor la resurrección de Cristo. Y gracias a esa resurrección
Y en virtud a ese evento, nosotros tenemos esperanza si llegamos a morir, porque Cristo es la primicia de los que durmieron y soberano de los reyes de la tierra, porque si morimos en Cristo, vamos con esa promesa de que seremos resucitados. Y estos justos que resucitaron con Cristo son arras, son una promesa de lo que Dios hará con aquellos hijos de Dios que mueren en su nombre. Hermanos, vivamos en armonía con este mensaje, porque este mensaje tenemos que ser lo propio de nosotros, y solamente a través de Cristo nosotros podemos confirmar esta promesa y poder salir victoriosos de la muerte y el sepulcro, así como Cristo lo hizo. Y la evidencia es estas arras, estos justos que resucitaron con Él. Dios nos bendiga y que podamos vivir en armonía con esta luz y con esta promesa para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, gracias por tus promesas, gracias por este amor, gracias porque tú eres nuestro Dios que venció la muerte, eres el primogénito de los muertos, y en virtud a esa promesa, a ese gran evento maravilloso, tú has prometido dar vida a tus hijos que murieron en ti, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por estas profecías, porque son una guía segura y una esperanza para tus hijos. Bendice a nuestros hermanos y amigos que van a escuchar este mensaje, que sea de edificación para sus vidas, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, como siempre les decimos, suscríbanse al canal, activen las notificaciones, den like, para que esto sirve para que el algoritmo de YouTube pueda sugerir este tema a otras personas y pueda haber actividad en el canal. Dios les bendiga, gracias por el apoyo, hermanos, gracias por sus oraciones, gracias por los hermanos que están pendientes de este material, gracias por los que siguen este canal y gracias porque están orando por su siervo. La gloria sea por nuestro Dios, hermanos. Dios les bendiga.